Descubierto. La nueva chica negra, inesperadamente una campeona de Jiu-Jitsu y gran inspiración. Sofía se encontraba en la línea entre lo mundano y lo extraordinario, atrapada en una realidad que no reconocía su potencial. Las aulas de su escuela eran frías y desinteresadas. Cada clase se sentía como una condena a la mediocridad. Sus notas eran impecables, pero en un mundo donde los prejuicios de su ascendencia afromexicana pesaban más que su talento, su esfuerzo parecía un susurro ahogado en el bullicio del desprecio. Aquí, personas como ella eran vistas como estadísticas, no como promesas. El diálogo interno de Sofía era un eco perturbador. ¿Realmente merezco más? El fuego de su determinación se encontraba a punto de ser sofocado por la duda. La presión de ser la hija de una familia que apenas podía llegar a fin de mes, donde la perseverancia siempre había sido el único legado, se mezclaba con la necesidad de destacar. No soy suficiente, pensaba, mientras el murmullo de su familia resonaba en su mente como una trampa de inseguridades. Con cada día que pasaba, sentía que se hundía bajo la necesidad de demostrar algo, no solo al mundo, sino a ella misma. Durante una clase de educación física, el viejo maestro González, un hombre de mirada sabia, eligió a Sofía para un ejercicio de jiu-jitsu. En ese momento, un giro inesperado cambió el rumbo de su vida. Cada movimiento en el tatami revelaba un talento oculto que nunca había imaginado. Las caídas y las grapadas eran un recordatorio de sus inseguridades, pero cada vez que se levantaba, el latido de su corazón resonaba más fuerte, lleno de vida y deseo. Sin embargo, con cada día de entrenamiento, la sombra de su familia la acechaba. La ansiedad se instalaba. ¿Estaba traicionando sus valores, su hogar, al perseguir este sueño? ¿Por qué no me apoyas?, gritaba su mente a su madre, quien jamás había dejado de advertir sobre los peligros del jiu-jitsu. Es peligroso, repetía, como si esa frase pudiera ser un escudo contra los temores que la mantenían prisionera. La angustia creciente la asfixiaba. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? La respuesta era un abismo sin fin. La necesidad de aprobación familiar se convertía en una montaña que solo crecía con el tiempo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que se acercaba a la competencia, la presión se intensificaba. Sofía despertaba con el estómago revuelto, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en un monstruo devorador. En las noches, el silencio de su habitación se llenaba de susurros oscuros. ¿Qué pasaría si fracaso? Esa pregunta la carcomía, consumiendo su determinación. Por más que quería ser una competidora, el miedo a decepcionar a su familia la mantenía atrapada. Era un constante tira y afloja, un duelo entre su sueño y el deseo de refugiarse en la seguridad de lo conocido. Finalmente, en una noche de luna llena, todo cambió cuando conversó con su abuela. Las historias de héroes de su comunidad moldearon su perspectiva, dando nombre y fuerza a su lucha. Sin embargo, el peso de su dilema persistía, un recordatorio de que perseguir su sueño podría significar perder el amor más cercano. Sofía sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero el costo de esa transformación aún no estaba claro. En el momento de máxima angustia, se encontró entre la espada y la pared, preguntándose si ser una campeona valía el sacrificio de la paz familiar. Y en ese cruce de caminos, la pregunta que la atormentaba era: ¿estará lista para demostrar que es una verdadera guerrera, aun si eso significa caminar sola? El día de la competencia llegó, marcado por el zumbido en el aire que prenunciaba la mezcla de nerviosismo y determinación. Sofía se encontraba en su habitación, paralizada ante el espejo. El reflejo de su imagen resaltaba la lucha interna entre la inquietud y la confianza recién cultivada.
Sin embargo, su mente continuaba atrapada en las sombras del temor, recordándole a cada instante que el fracaso podría ser la única certeza. Mentalmente, trazó un recorrido de sus entrenamientos, las horas de sudor, las caídas, cada levantamiento y cada grapada. Fue en ese último mes de preparación que descubrió algo vital. Cada error también era una oportunidad de crecer. Dentro de esa sala de tatami, la práctica había forjado no solo su habilidad física, sino su resistencia mental. Aún así, a pesar de su progresiva confianza, la imagen de su madre desilusionada perseguía cada paso que daba. Si fracaso, no será solo un desliz en el jiu-jitsu, será la caída de mis sueños, pensaba, sintiendo cómo ese pensamiento la atenazaba. Al llegar al lugar del evento, se sintió pequeña, rodeada de competidores que parecían tener la seguridad de un océano indomable. Observó cómo algunos de ellos se movían con la elegancia de tigres, mientras ella se sentía más como una gacela atrapada entre la multitud. Los murmullos de los asistentes y el eco del presentador se mezclaban, convirtiéndose en un ruido gris que dificultaba enfocar su atención. Todo lo que había entrenado parecía desvanecerse ante la presión abrumadora. La mirada atenta de los demás la rebasaba. Eran como ojos expectantes, llenos de juicio. Justo cuando iba a permitir que la negatividad la consumiera, una voz familiar resonó en su mente. La de su abuela, contándole historias de resiliencia, de héroes que habían enfrentado adversidades mucho más allá de lo que ella podía imaginar. En esos momentos, Sofía comprendió que no estaba sola. Con una respiración profunda, recordó las palabras del maestro González. El verdadero combate se lleva a cabo en la mente. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió encauzarla. Soy más que suposiciones, pensó, y con cada pensamiento empoderador sentía cómo la pesada carga comenzaba a aligerarse. Cuando su nombre fue llamado, se levantó decidida a darlo todo. El primer combate comenzó, y a medida que los segundos se convertían en instantes, su cuerpo se movía casi por instinto, fluyendo con velocidad y técnica. Era como si cada golpe y cada estrangulación reafirmaran no solo su habilidad en el jiu-jitsu, sino su capacidad de superar las dudas que la habían paralizado. A medida que avanzaba, una sensación de liberación inundaba su ser. Cada victoria era un grito de autonomía. Sin embargo, su camino se volvía aún más desafiante. En la ronda final enfrentaría a una competidora conocida por su destreza y agresividad, una auténtica leona del tatami. La presión allí sería innegable. El miedo pudo haberla vuelto a asediar, pero Sofía se aferró a lo aprendido. Sabía que el triunfo no era solo sobre ganar, era sobre reclamar su lugar en el mundo, sobre la confianza en sus propias capacidades ante el juicio de los demás. Mientras se preparaba para entrar al tatami una vez más, se detuvo un instante. El dilema de perder su lugar en su familia seguía latente, pero ahora había algo distinto en ella. Con cada latido de su corazón, una decisión se forjaba. Se permitiría ser una campeona, no solo en el jiu-jitsu, sino en la lucha por ser fiel a sí misma. Y en el instante cuando se levantaron las manos para iniciar el combate decisivo, se dijo a sí misma que, independientemente del resultado, estaba lista para luchar. Sin embargo, un instante de duda volvió a atravesar su mente. ¿Y si no es suficiente? Esa pregunta reverberó en su cabeza, justo cuando la hostilidad del tatami se preparaba para un último enfrentamiento. ¿Podría realmente demostrar que su esencia como guerrera era más fuerte que cualquier expectativa externa? La adrenalina aumentaba mientras se enfrentaba a la dura realidad de su elección. El combate comenzó con una explosión de energía. La música de la sala se desvaneció, como si el mundo externo hubiera desaparecido por completo, dejando solo el sonido de su respiración entrecortada. Sofía sintió cómo la adrenalina se apoderaba de cada fibra de su ser, diluyendo la ansiedad en un torrente de determinación. Al frente, su rival, la leona del tatami, la observaba con una mirada feroz y desafiante. Los primeros movimientos fueron una danza rápida entre ambas, pero Sofía se concentró en recordar lo enseñado por su maestro. La técnica siempre debía ser precedida por un enfoque mental. Adquirió claridad, se alineó con su respiración y se permitió ser parte del momento. Cada golpe, cada agarre, era una afirmación de su crecimiento, no solo en habilidades físicas,
sino en el entendimiento de su lugar en el mundo. Mientras su oponente lanzaba un ataque, Sofía esquivó con gracia, recordando sus entrenamientos, y contraatacó con un movimiento que había practicado una y otra vez. La sensación de poder ejecutar esa técnica con fluidez hacía brotar una chispa de orgullo. «He trabajado tanto para estar aquí», se repitió, sintiendo cómo la batalla no era solo sobre la victoria, sino sobre el proceso que había vivido. El primer asalto terminó. Ambas se separaron, mirando con curiosidad y respeto. La leona la subestimó, y eso resultaría ser su primer error. Sofía sintió que cada latido de su corazón se convertía en un mantra de fuerza. «Soy suficiente». El segundo asalto comenzó, y con él la intensidad subió un nivel más. El temor una vez más asomó, como un viejo compañero que se negaba a irse. Pero esta vez, en lugar de dejarse arrastrar, lo utilizó. Con uno de sus movimientos más audaces, buscó el agarre. Cada segundo que pasaba sobre el tatami, acumulaba confianza y empoderamiento. Su rival, aturdida por el ataque inesperado, tuvo que reajustar su estrategia. Un dato importante emergió en su mente: la no conformidad con el rol de la chica que debe perder. Esa epifanía, un instante de claridad, le permitió conectar con algo más profundo. La verdadera batalla no se libraba entre ellas, sino en la aceptación de su propia valía. Sofía podía ver no solo a su rival, sino a sí misma, a través de esa lucha. En los momentos de vulnerabilidad, su mente revivió el amor y el apoyo que siempre había deseado de su madre. Ese recuerdo avivó su fuego interno, transformando cada golpe en una reafirmación de quién era y de cuán lejos había llegado. Mientras se adentraba en la tercera ronda, la ansiedad se convirtió en un resplandor de determinación. «No tengo que probarle nada a nadie, solo debo confiar en mí». Finalmente llegó el clímax de la batalla. Las miradas del público se intensificaron. El aire vibraba con una expectativa palpable. Sofía sintió en su interior la presión de las expectativas, pero en un giro liberador, eligió absorber esa presión, como lo hizo en sus entrenamientos, convertida en motivación. Las últimas secuencias del combate se desarrollaron en una danza rápida de movimientos, donde cada decisión era clave. Fue en esa vorágine de acción donde Sofía se dio cuenta de algo crucial. Había superado su lucha personal. La competencia se había transformado en un campo de aprendizaje, y el verdadero artífice de su victoria, independientemente de un resultado final, era ella misma. Cuando la última campanada resonó, el tatami se convirtió en un espacio casi sagrado. Sofía respiró hondo, cerrando los ojos en un momento de profunda conexión consigo misma. Las dudas se evaporaron, y en su lugar creció una certeza. Había luchado no solo contra una competidora, sino contra sus propios miedos. La ovación del público llegó casi a destiempo. Ella se sorprendió. ¿Sería realmente considerada una campeona? Pese a lo que dictara la contabilidad en el papel, para ella la victoria era más que un trofeo. Mientras el presentador proclamaba el resultado, sobró un instante en que Sofía miró hacia su madre en la multitud. Las miradas se encontraron, y en los ojos de su madre, Sofía vio algo nuevo, un destello de esperanza. ¿Sería posible que la desaprobación se hubiera transformado en orgullo? A medida que los ecos de su nombre sonaban en el aire, un nuevo dilema emergió en su mente. ¿Y si mi mayor desafío aún estaba por llegar? La respuesta esperaba más allá de la celebración, como un recordatorio de que su viaje estaba lejos de terminar. Quedaba una lucha mayor por enfrentarse, una que iría más allá del jiu-jitsu y se adentraría en la complejidad de sus propias relaciones y sueños. ¿Podría verdaderamente conquistar los demonios de su historia familiar y encontrar su verdadera voz? Sofía dejó el tatami sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. El peso de la lucha quedaba atrás, pero el tejido de su recorrido personal se desdoblaba sutilmente en la mente. La simple medalla que pendía de su cuello parecía un símbolo más complejo, un reflejo de su transformación interna que aún no comprendía por completo. La ovación del público resonaba en su pecho y la había llevado a un nuevo punto de inflexión en su vida. Con su madre como testigo de esa reafirmación, Sofía sintió la presión de las expectativas sobre sus hombros.
No era solo el público aplaudiendo, eran los ecos de su crianza, las ideas y aspiraciones sin cumplir. Al cruzar la salida, cada paso se extendía como un pequeño triunfo, pero también un recordatorio de los próximos desafíos que debían ser afrontados. Mientras avanzaba en el pasillo, las voces entrantes de su familia y amigos se mezclaban en un murmullo difuso. No obstante, entre las risas y celebraciones, una sensación de soledad empezaba a asomarse. Esa victoria, aunque personal, la dejaba en un dilema. ¿Sería capaz de mantener esa chispa de autoafirmación, o se deslizaría de nuevo en los patrones de inseguridad que siempre la habían seguido? El ruido se desvaneció cuando tomó un respiro profundo. La claridad la envió a los confines de su mente, recordando las palabras de su maestro. La verdadera fuerza es la que nace del autoconocimiento. Era hora de buscar esta verdad con más profundidad. Unas semanas después, se anotó en un curso de desarrollo personal, el cual prometía ayudar a los participantes a descubrir áreas inexploradas de su vida. Mirándose en el reflejo del espejo antes de entrar, se sintió niña otra vez, ante el miedo de lo desconocido. Esta vez, no había un combate físico, pero había una lucha interna que prometía ser incluso más dura. Las sesiones comenzaron con una exposición de vulnerabilidad, un concepto que Sofía había aprendido a rechazar. Se sentó en círculo con otros, compartiendo historias que resonaban con su propia lucha. Ahí, en un ambiente de apertura, le llegó una epifanía. Se dio cuenta de que en cada historia había un hilo común: el miedo al juicio ajeno, el bloqueo emocional por falta de aceptación. Todos enfrentaban sombras, y entre ellos se encontraba una nueva motivación. A medida que el curso avanzaba, Sofía se familiarizó con técnicas de meditación y escritura reflexiva. Cada actividad le exigía profundizar en sus temores más arraigados. Comenzó a cuestionar su relación con su madre, revisando momentos de desilusión y reafirmando su voz como algo central a su sanación. Podría transformar su dolor en poder. Cada respuesta, cada revelación le daba forma a su narrativa propia, alejándola de definiciones impuestas. Sin embargo, a medida que se sumergía en esta introspección, océanos de dudas comenzaban a aflorar. Las lecciones no eran solo sobre fortalecerse, se trataban de confrontar en lo que más había temido, la posibilidad de perder su autenticidad ante un mundo que aún podía estar lleno de juicios. Justo cuando empezaba a sentir que recuperaba el control sobre su narrativa, recibió una llamada inesperada de su madre, una invitación a cenar. La voz de su madre era un eco familiar pero distante. La idea de reunirse despertó una ola de inquietud. ¿Sería este el momento de enfrentar por fin los desencuentros pasados? La decisión de aceptar o rechazar la invitación parecía cargar con más significados de lo que esperaba. Mientras se preparaba, su mente divagaba entre posibilidades. Enfrentar a su madre requeriría todo el coraje y claridad que había cultivado en las últimas semanas. Tanto podía ser un nuevo comienzo o un eco triste de viejas heridas. Todo se estaba apilando en su interior, y ante la incertidumbre, una nueva pregunta surgía. ¿Estaba realmente lista para la confrontación que podía definir su futuro? El temor y la intriga se entrelazaban mientras ella ajustaba su atuendo. No había vuelta atrás. La cena con su madre podría muy bien ser la batalla más importante de su vida, la que realmente pondría a prueba su crecimiento. Una lucha más allá del tatami, un desafío por descubrir su voz auténtica y reclamar el lugar que realmente le correspondía. El timbre del teléfono resonó en su mente junto al eco de su conversación interna. Al considerar la invitación de su madre, Sofía sintió que cada milímetro de su piel se encendía en un combate de emociones. El tiempo, siempre implacable, avanzaba mientras ella cuestionaba si realmente había progresado en su viaje personal. Los días en el curso de desarrollo personal habían dejado huellas, pero la duda persistía. Cada reflexión la confrontaba directamente con su madre, la figura que había moldeado su historia de muchas maneras y que también representaba sus mayores inseguridades. La noche llegó, y el pequeño restaurante que eligió su madre parecía un mundo ajeno. Al cruzar la puerta, el aroma de la comida casera se unió a la tensión acumulada en su pecho. Sofía se sintió como un gladiador a punto de entrar en la arena. Cada paso hacia la mesa se sentía como una elección, un acto de desafío donde decidía no ser solo la hija asustada, sino una mujer que deseaba ser entendida. Se saludaron con un beso, un gesto que se sintió más frío de lo habitual. Sofía tomó asiento, notando el rastro de incomodidad que silenciaba el ambiente. En su mente, una serie de preguntas y respuestas se peleaban por surgir. ¿Por dónde comenzar? Al mirarla, vio las mismas líneas de preocupación que había estado observando en su propio rostro en los espejos de su reflexión. La conversación, sin embargo, se estancó en la superficie. «¿Cómo te ha ido en el jiu-jitsu?», preguntó su madre,
un intento de romper el hielo que significaba más que un simple comentario. «Bien», contestó Sofía, sintiendo cómo las palabras cortas se apilaban entre ellas como ladrillos de un muro. Aumentaba la distancia emocional mientras intentaba hallar el camino hacia el diálogo significativo. Había aprendido a ser más abierta, pero afrontar a su madre era un cambio de paradigma que no había anticipado. El primer plato llegó, y el ritual de compartir comida pareció enmarcar un silencio pesado. Entonces, las palabras empezaron a fluir casi naturalmente. Contó sobre los entrenamientos intensivos, cómo la medalla no solo representaba un triunfo físico, sino una lucha interna por su propio reconocimiento. Al hablar, se sentía más viva, más centrada en su verdad. A medida que avanzaba la conversación, su madre se quedó escuchando, primero con la mirada distraída, pero luego, poco a poco, su atención se hizo más aguda. Sofía aprovechó el momento para expresar lo que había aprendido en las sesiones de desarrollo personal. Habló sobre su lucha con la vulnerabilidad, los temores de no ser suficiente y la búsqueda de su voz. Era como si cada palabra fuera un paso hacia el encuentro que tanto había anhelado. Pero al llegar a su análisis sobre su madre, una barrera invisible se levantó de nuevo. «A veces siento que no puedes entender mis inseguridades porque las tuyas siempre han estado frente a mí», soltó, sintiendo la explosión de adrenalina. En un instante, la frágil conexión se convirtió en una confrontación honesta. Había dado un paso crucial, pero la falta de respuesta quedó suspendida en el aire. La reacción de su madre fue un silencio que se sentía como un nuevo golpe. Sofía se dio cuenta de que a pesar de todo, la historia familiar las tejía en patrones repetidos. La necesidad de aceptación la llevó a la siguiente pregunta inevitable. «¿Te sientes orgullosa de mí?». Las palabras se quedaron colgando, vibrando entre ellas. Este momento podía ser decisivo, y Sofía sabía que necesitaba prepararse para cualquier respuesta. La búsqueda de su autenticidad dependía de la sinceridad de esa interacción, tanto como de lo que pudiera surgir de ella misma. En aquel instante, en medio del ruido y las tensiones no dichas, comprendió que la batalla no estaba solo en su exterior, sino que resonaba profundamente en su interior. Mientras su madre finalmente comenzaba a abrirse, Sofía sintió que su corazón latía de manera intermitente. La posibilidad de una conexión genuina despertó una mezcla de esperanza y temor en su interior. Era un paso hacia adelante, pero también una invitación a vulnerabilizarse de nuevo. La cena se tornó en un campo de batalla para la verdad, y cada momento que pasaba era una oportunidad para definir su futuro. ¿Sería capaz de enfrentar las realidades que habían quedado enterradas en el pasado? ¿Lograrían ambas entenderse y sanar viejas heridas? ¿O caerían de nuevo en la trampa de los recuerdos no resueltos? La respuesta, implacable, dependía de cómo decidirían avanzar desde ese instante. La respuesta de su madre llegó como un murmullo quebrado, casi inaudible. «Siempre he estado orgullosa de ti, aunque no lo haya mostrado», murmuró. Y aunque las palabras eran un bálsamo, el tono despertaba sospechas en Sofía. ¿Realmente lo decía con sinceridad o era un intento de salir del atolladero emocional en el que ambas se encontraban? El aire a su alrededor se tornó pesado nuevamente, y Sofía sintió el impulso de profundizar. «¿Por qué no lo dices más a menudo? A veces solo necesito escuchar eso», confesó. Y en su interior, el anhelo de validación resonaba con un eco desgarrador. Aquella respuesta podría ser el comienzo de un diálogo sincero, o el final de una conversación dañina sin rumbo. La mirada de su madre parpadeó entre la sorpresa y la vulnerabilidad, como si las palabras nunca antes la hubieran golpeado de tal manera. Sofía había dado un paso audaz al requisitar la afirmación que durante tanto tiempo había anhelado, y al mismo tiempo se sentía expuesta. En aquel momento, comprender que la fortaleza residía no solo en la lucha física, sino en la emocional, se le revelaba como un golpe de realidad. El resto de la cena pasó en una mezcla de silencio y tímidas confesiones, intentando descifrar el rompecabezas de sus emociones. Cada bocado se sentía como un rito, y a cada palabra se le daba un nuevo significado. Elaboraron sobre pequeños recuerdos que las unían, esa vez cuando Sofía se presentó a una competición a pesar de las dudas, y su madre la había visto desde la sala, sin poder contener la emoción. La historia se había diluido con el tiempo en la rutina del silencio familiar, pero ahora volvían a tejerla, hilo por hilo. Al abandonar el restaurante, una sensación renovadora se apoderó de Sofía. No era solo el alivio de haber expresado su disconformidad, sino el destello de esperanza de que había caminos nuevos por explorar. Tal vez no fuera cuestión de encontrar respuestas definitivas en su madre, sino de abrir la puerta del diálogo necesario. Al llegar al coche, se detuvo y se volvió para mirarla a los ojos, decidida. «Quiero que hagamos esto más seguido». Las palabras de Sofía, simples y directas, transformaron el clima entre ellas.
Su madre sonrió, y aunque no había lágrimas que limpiar esa noche, el entendimiento brilló en sus ojos. Era un puñado de promesas no iluminarían los momentos oscuros por sí solos, pero sí podían ser el inicio de un diálogo constante. En las semanas siguientes, Sofía empleó esa misma esencia dentro y fuera del tatami. Sus entrenamientos se convirtieron en un refugio. Cada sesión era una revelación. Moría por aprender de sus errores, encontrando en ellos el impulso para avanzar. Reconoció que las batallas más importantes eran las que se libraban dentro de sí misma. En un camino impulsado por su medalla, había desatado en su mente las ataduras que la mantenía estancada. Sin embargo, un nuevo desafío asomaba en el horizonte. La oportunidad de un torneo importante apareció en su radar. Y aunque la emoción burbujeaba dentro de ella, la sombra de la duda regresó. ¿Era realmente tan buena como pensaba? ¿Podría enfrentar a competidores que habían luchado toda su vida? La última medalla aún brillaba en su repisa, un recordatorio de una victoria. Pero ahora, la segunda ronda se asomaba entre los muros de su mente. Mientras comenzaba la preparación, un mensaje inesperado de un viejo amigo la alertaba. ¿Estás lista para lo que viene? La incertidumbre se deslizó a su alrededor como una fogata a punto de apagarse. El eco de su madre resonaba en su mente. Era hora, no solo de demostrar su valía en las competiciones, sino de seguir enfrentándose a sus miedos. Aprovecharía esto como una oportunidad, no solo para brillar como atleta, sino para reafirmar su valía personal. Mientras se ataba la cinta de su gi, un profundo susurro dentro de ella resonó. Estaba dispuesta a enfrentar su mayor temor, ese que nacía del juicio propio. La preparación se tornaba vital, no solo para el torneo, sino para la vida. La lucha estaba comenzando, y el escenario se tornaba cada vez más claro. Sofía se enfrentaba a una batalla que iba más allá del tatami, la búsqueda de su propio valor. ¿Conseguiría luchar por los sueños que habían anidado en su interior, o sucumbiría ante los fantasmas del pasado que amenazaban con paralizarla? La respuesta podía cambiar el rumbo de su vida, y esa noche las dudas disparaban como flechas en su corazón. Sofía respiró profundo. Mientras ajustaba la cinta de su gi, el ruido del mundo exterior se disipaba. La fragancia del tatami, el crujido del suelo y el eco de las voces de otros luchadores se convirtieron en un murmullo lejano. Sabía que la conversación con su madre había abierto una puerta a un nuevo nivel de autoconocimiento, y cuando el tatami se convirtió en su escenario, esa transformación era evidente. No bastaba con ser una competidora, ahora buscaba ser la mejor versión de sí misma. Los entrenamientos adquirieron una nueva intensidad. Sofía no solo repetía movimientos, los interiorizaba. Cada golpe, cada llave y cada caída eran como interacciones con sus propios miedos. En vez de ver sus dudas como obstáculos insuperables, empezaba a percibirlos como oportunidades de crecimiento. Era conmovedor darse cuenta de que su mayor adversario no eran sus oponentes, sino la voz interior que a menudo la subestimaba. Al final de cada sesión, después de sudor y agotamiento, experimentaba un alivio, una pequeña victoria frente a sus propios fantasmas. Sin embargo, una parte de ella seguía cuestionando si esta nueva perspectiva sería suficiente para el torneo. La imagen de competidores robustos, altamente entrenados y con una confianza casi despiadada la acompañaba en cada práctica. Eran luchadores que llevaban años en el deporte, mientras ella era una recién llegada. Esa sensación la inquietaba. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se preguntaba mientras daba las últimas vueltas en la sala de entrenamiento. Una tarde, mientras se recuperaba, su entrenador la abordó con una mirada seria. «Sofía, he visto el cambio en ti. Has acumulado experiencia y habilidades en poco tiempo. Lo que realmente te detiene eres las dudas que aún arrastras. Deja que tu trabajo hable por ti». Sus palabras resonaron con una verdad que despertó algo en su interior. A partir de entonces, Sofía tomó su consejo a pecho. Comenzó a visualizarse no solo como una competidora más, sino como una fuerza que podría hacer temblar los cimientos del tatami. El día del torneo llegó rápidamente. Los nervios se hicieron presentes en cada rincón de su mente. Mientras se preparaba en el vestuario, notó su reflejo en el espejo. Aquella joven que observaba no era solo una luchadora, era una guerrera que llevaba el peso de cada derrota, cada triunfo y cada conflicto personal que había enfrentado. Hoy es el día, pensó. Era su oportunidad de brillar, pero más importante aún, era el momento para liberar todo lo que había aprendido durante esos días de preparación.
Al salir al área de competencia, el zumbido de la multitud la envolvió. Las miradas curiosas, los murmullos de expectativa y el aroma a sudor y esfuerzo crearon una atmósfera electrizante. En el primer combate, su oponente la miró de arriba a abajo, confiado y seguro. Un instante de duda recorrió su cuerpo, pero un grito interno resonó. «Esta es tu batalla, Sofía». En ese instante, todo lo que había trabajado floreció. La lucha fue intensa y desafiante. Sofía empleó todo lo que había perfeccionado, aplicando cada técnica con una precisión que sorprendió incluso a sí misma. Ganar no solo significaba superar a su oponente, era un acto de reafirmación, de demostrar que sus luchas personales no eran en vano. Y así, el primer combate terminó con su victoria. Sin embargo, a medida que avanzaba en el torneo y sus éxitos se acumulaban, una revelación inquietante comenzó a formarse en su mente. Cuanto más ganaba, más se daba cuenta de que el verdadero reto no solo sería como competidora, sino en cómo manejar la elevada expectativa que se generaba a su alrededor. La presión de la victoria también comenzaba a asomarse en sus pensamientos, y mientras se preparaba para el siguiente combate, comprendió que estaba a punto de enfrentar no solo a su oponente, sino a sí misma nuevamente. La lucha por reafirmar su valía estaba lejos de concluir. ¿Podría soportar el peso de esta nueva identidad como campeona? ¿O las sombras de dudas regresarían a asfixiarla? La respuesta estaba a punto de revelarse en la siguiente pelea. La atmósfera del torneo se volvió casi opresiva para Sofía. Cada victoria personal había significado un paso adelante, una reafirmación de su esfuerzo y dedicación, pero también había traído consigo una creciente presión que comenzaba a inundar su mente. Mientras se preparaba para el siguiente combate, recordó las palabras de su entrenador: «Deja que tu trabajo hable por ti». Su mente luchaba por articular qué significaba eso realmente en este momento de turbulencia emocional. En el fondo, el eco de su ansiedad reverberaba mientras observaba a su oponente, una competidora con ojos como carbones, que irradiaban determinación. Sabía que no solo estaba compitiendo contra otra luchadora, sino contra las expectativas que ella misma había cultivado. La imagen de convertirse en campeona se entrelazaba con sentimientos de desconfianza y miedo al fracaso. Se exigía cada vez más, aferrándose a la idea de que solo el triunfo la definiría. Al entrar en combate, el ambiente se tornó un torbellino de adrenalina. Las primeras etapas eran un intercambio de movimientos, patadas y caídas. Sofía se vio forzada a recordar todo lo que había practicado, a sentir cada golpe, no como una amenaza, sino como un latido de su deseo de superarse. En un instante de descuido, su contrincante hizo un movimiento veloz, llevándola al suelo. En ese momento, un torrente de dudas volvió a asaltarla. «¿Te lo mereces? ¿Eres realmente tanto como pareces?», preguntaba su mente. Sin embargo, en esa fracción de segundo, Sofía tuvo una epifanía. Las caídas son solo una parte del camino hacia la grandeza. En lugar de rendirse al pánico, eligió transformar el miedo en estrategia. Se permitió sentir la desventaja, no como un fracaso, sino como una oportunidad para recalibrar su enfoque. Con un respiro controlado, ajustó su postura y se preparó para contraatacar. Con cada movimiento, comenzó a desafiar la narrativa interna que la encadenaba, buscando no solo ganar el combate, sino también conquistar sus inseguridades. La batalla se reanudó con un nuevo vigor. Sofía se encontraba ahora en un estado de flujo, donde cada técnica se tornó en una extensión de su voluntad. Con un giro astuto, logró desarmar a su oponente y se encontró en una posición dominante. Fue en ese preciso momento que una mezcla de alegría y desasosiego se apoderó de ella. La victoria estaba al alcance, pero el verdadero triunfo consistía en el reconocimiento de su propio valor independiente de los resultados. Cuando finalmente logró someter a su adversaria, una mezcla de liberación y temor la invadió. Había ganado, pero había más en juego que solo perder o ganar. Al salir del tatami, recibió elogios y miradas de admiración. Sofía sintió que el peso de la expectativa le oprimía el pecho, como si el éxito empezara a convertirse en una expectativa que ya no podía ignorar. Mientras algunos la vitoreaban como la nueva campeona, en su interior resurgían sombras de autocrítica. ¿Y si esto es lo mejor que puedo dar? Esta pregunta tropezaba en su mente como un eco constante.
La presión se transformó en una carga. Su esencia de guerrera chocaba con la inseguridad que creía haber superado. Mientras se desvestía y sondeaba sus pensamientos, comprendió que la lucha no era solo contra otros luchadores, sino contra la voz crítica que en ocasiones la acompañaba. La victoria tenía un sabor agridulce, y en lugar de sentirse en la cúspide, se sentía en una encrucijada. Tenía que encontrar un equilibrio entre la honrada búsqueda del éxito y la aceptación de sus imperfecciones. Así, Sofía se desplazó hacia el siguiente combate, aún recuperándose de sus inseguridades, con la firme determinación de reconfigurar su narrativa. Las sombras de la presión continuaban amenazando, pero sabía que debía confrontarlas de manera clara y directa. Con la mente centrada y un nuevo objetivo en su corazón, alzó la cabeza y se dirigió al tatami, dispuesta a enfrentar no solo a su próxima adversaria, sino también a las voces que le recordaban su fragilidad. Las dudas no darían más forma a su identidad, y así emprendió el camino hacia su mayor desafío, verse a sí misma no solo como una competidora, sino como una valiente guerrera en constante evolución. Sin embargo, en el horizonte de su lucha personal, ya se perfilaba un nuevo dilema, una oportunidad que podría definir su futuro. ¿Cómo manejaría las voces de la derrota cuando inevitablemente también se presentarán? La respuesta aguardaba en el siguiente combate, y Sofía sabía que su batalla solo había comenzado. El silencio que precedió al siguiente combate era abrumador. Sofía subió al tatami con el corazón acelerado, sintiendo la energía de la multitud vibrar a su alrededor. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero a medida que se colocaba en su posición de combate, un nuevo enfoque comenzó a formarse en su mente. Esta vez no se trataba solo de ganar. Se trataba de desafiar las narrativas que la habían limitado. Su oponente, una luchadora de la que había oído hablar en rumores, se disponía a probar su valía. Esta no era solo una rival, era un símbolo de todas las expectativas que Sofía había enfrentado. Mirarla a los ojos fue suficiente para que sus ansiedades comenzaran a surgir nuevamente. ¿Y si no puedo? ¿Y si simplemente no estoy a la altura? Esas preguntas parecían danzar en su mente, pero en lugar de rendirse ante la presión, Sofía decidió usarla como combustible. Cerró los ojos un instante, recordando su entrenamiento, las horas invertidas, las caídas y las victorias. Reiteró para sí misma la frase que había casi olvidado. Deja que tu trabajo hable por ti. Ese mantra se convirtió en la base de su fortaleza. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado, había un valor inmenso en el viaje que había recorrido para llegar hasta allí. La lucha no sería solo física, sino una también de autodescubrimiento. Al sonar la señal de inicio, se lanzó hacia adelante, tomando la iniciativa con una serie de movimientos calculados. Cada golpe, cada agarre y cada técnica fluían desde un lugar más profundo. Era el poder que emanaba de su entendimiento de sí misma. Sabía que no solo estaban en juego puntos o medallas, cada movimiento era una reafirmación de su resistencia interna y de su capacidad para enfrentar sus propios miedos. A medida que la pelea avanzaba, una mezcla de destreza técnica y agilidad mental tomaron el control. Si antes había luchado con la presión de demostrar su valor, ahora se dio cuenta de que esa presión podía ser transformada en una ventaja. Cuando su oponente intentó un contraataque, Sofía, con una rápida introspección, observó la estrategia de su rival y anticipó su movimiento. Con un giro espectacular, logró someter a su adversaria. Los ojos de la multitud brillaban ante la sorpresa. En ese instante, comprendió que su viaje era la verdadera victoria. La lucha concluyó en un suspiro colectivo. Aunque el resultado favoreció a Sofía, lo que realmente resonaba en su interior era la liberación de las expectativas autoimpuestas. Con cada uno de sus entrenamientos, había construido un mejor reflejo de sí misma. Se dio cuenta de que era fundamental calibrar su enfoque. No podía seguir definiéndose solo a través de un triunfo. La verdadera gloria no residía en ser la campeona, sino en haber abrazado el desafío de conocerse. Sin embargo, su satisfacción era efímera, una brisa que se desvaneció al instante en que los ecos de la victoria comenzaron a transformar la energía del tatami en nuevas expectativas. ¿Cómo lidiaría con la certeza de que cada triunfo vendría acompañado del temor a perder? Las voces de la incredulidad empezaron a susurrar de nuevo, y algo dentro de ella luchaba por mantener el sentido del equilibrio.
Mientras se retiraba del tatami, abrazó el hallazgo de que su viaje estaba lejos de terminar. La lucha contra sus propias limitaciones se presentaba en cada esquina, transformándose en el verdadero adversario que necesitaba enfrentar. Con una mezcla de gratitud y ansiedad, se preparó mentalmente para explorar esta nueva fase, no solo como campeona, sino como una mujer en constante construcción, dispuesta a aprender de cada derrota que la vida pudiera presentarle. Mientras las sombras de la duda volvían a acecharla, una idea resplandecía en su mente. ¿Y si las derrotas, en lugar de ser fracasos, se convirtieran en los peldaños de su siguiente gran avance? Esta nueva pregunta le daba una dirección renovada, y Sofía sabía que debía explorar este principio en el siguiente combate. Con la convicción de un guerrero moderno, se preparó para enfrentar no solo a su oponente, sino también a la parte de su esencia que todavía podía ser descubierta. Sofía se sentó en la banca del vestuario. El sudor perlaba su frente mientras su mente procesaba todo lo que había vivido hasta ese momento. La emoción del torneo seguía recorriendo sus venas, pero había algo más profundo que la sensación de triunfo. Era un entendimiento renovado sobre la lucha que había sostenido consigo misma. Desde su primera clase de jiu-jitsu hasta las duras pruebas del torneo, había aprendido que lo que más le frenaba no eran sus oponentes, sino su propia autocrítica. Mirando su medalla en la mesa, entendía que cada combate no se trataba solo de golpear o ser golpeada. Se trataba de descubrir su capacidad de perseverar a pesar de sus implacables dudas, de ser más que una competencia. Se trataba de ser un símbolo de su propio crecimiento personal. La voz de su entrenador resonaba en su mente. Deja que tu trabajo hable por ti. En el día del torneo, no solo había trabajado su técnica, había construido un nuevo capítulo en su vida. Su viaje había tomado una dirección clara, y ese día había conquistado mucho más que medallas. Había reclamado su propia historia. Mientras se preparaba para salir, se sintió empoderada por la transformación que había vivido. Un nuevo sentido de confianza se instaló dentro de ella. No era la niña insegura que había empezado a practicar jiu-jitsu. Era una joven decidida a enfrentar sus miedos, a no dejar que los fantasmas del pasado la definieran. La mirada de admiración de su madre durante la competencia le había ofrecido la validación que tanto ansiaba. Ese guiño de reconocimiento había iluminado su camino, un camino que estaba empezando a construir por sí misma, no por lo que otros esperaban de ella. El momento decisivo llegó. Al salir del vestuario, se encontró con su madre esperándola. Un silencio se instaló entre ellas, pero en sus ojos, Sofía vio un reflejo de orgullo que la llenó de esperanza. «Lo hiciste increíble», le dijo su madre, y esas simples palabras fueron la catapulta que necesitaba para derribar las paredes de inseguridad que la habían acompañado durante tanto tiempo. «Gracias», respondió Sofía, sintiéndose por primera vez realizada no solo como atleta, sino como hija, como mujer. Decidió que era momento de hablar. «Quiero que hablemos sobre lo que hemos vivido, sobre mis luchas y las tuyas. Me gustaría entenderte mejor, y que tú entiendas mis batallas». Su madre la miró con sorpresa, pero también con un destello de emoción. Así comenzó una conversación que brotó de sus corazones, un diálogo esperado que había estado ausente durante años. Esa noche, con el eco de su conversación aún resonando, Sofía sintió que había culminado un ciclo de su vida. Se había levantado como campeona en el tatami, y más importante, como vencedora de sus propias batallas internas. El miedo había cambiado de forma. Ya no era un monstruo que acechaba su camino, sino una lección que la acompañaba, la instaba a seguir luchando. Este uso transformador de sus propias inseguridades sería su mayor logro. Ahora, el desafío no era solo ganar competencias, sino también seguir construyendo puentes. Sofía se dio cuenta de que el verdadero triunfo era la conexión que había establecido no solo con su madre, sino también consigo misma. Dedicarse a su crecimiento personal se convirtió en su norte. Al contemplar su medalla, comprendió que era un símbolo de todo lo que había logrado, pero también de todo lo que podría alcanzar en el futuro. Tenía la determinación de utilizar esa fuerza para seguir avanzando, no solo en el jiu-jitsu, sino en cada aspecto de su vida. Y así, al mirarse en el espejo una vez más, no solo vio una campeona, sino una mujer lista para enfrentar cualquier batalla que la vida le presentara. Estaba lista para el siguiente paso. Era el momento de cultivar su voz y seguir demostrando que su historia, llena de luchas y triunfos,
apenas comenzaba a relatarse. Así concluyó su viaje de transformación, de una chica que se cuestionaba su valía a una mujer que se afirmaba con fuerza en el mundo. Y esa realización sería el principio de una nueva saga, la historia de una guerrera que nunca dejaría de luchar por su autenticidad. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejan un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.